continuar con sus estudios superiores, ya en este caso especialidad, ¿no? Entonces, en Cuba obligado, como en cualquier universidad, ¿no?, es hacer el internado. El internado es la transición de estudiante a médico. Claro, claro, sí, en los hospitales, el ¿no? internado Hospitales lo he hecho, yo el internado lo he hecho en La Habana, en el hospital Doctor Miguel Enríquez, que queda en 10 de octubre, lo he hecho allá en La Habana, no en Cuba. Y ya para hacer mi tema del Serum, trabajar, porque yo soy peruano, ¿no? Yo quiero estar aquí con mi familia, con mi gente. Nosotros nos hemos ido a estudiar medicina a Cuba, pero solamente medicina. Ellos nunca nos trataron de inculcar o de alienar, como muchos otros partidos políticos, o mucha gente dice, con el tema de la política. Ellos nos enseñaron medicina de principio a fin. O sea, lo que es clínico. Lo que es clínico, puramente clínico, ¿no? Lo que es promoción y prevención principalmente. Y ya nosotros aquí, para poder, nuestro título, ¿no?, poder tenerlo aquí en Perú, ser médicos aquí, ¿no?, colegiarnos aquí, ya el Estado peruano nos pone bastantes cosas, bastantes requisitos que tenemos que hacer. Para continuar con los estudios, que yo los quiero hacer aquí en Lambayeque, principalmente porque acá está mi zona, ¿no?, mi gente, tengo que hacer el Serum para continuar con mi especialidad más adelante, que yo ya lo terminé, pues, ¿no? Y ahora ya estoy trabajando y preparándome por mi cuenta para la especialidad. ¿Tú trabajas para la salud o para Yo la trabajo salud? para el Estado, para el MINSA. Para el MINSA, no, para, claro, el MINSA, para el MINSA, trabajo para el ahora. MINSA. Ahora estoy trabajando en una zona que se llama Luya, que le pertenece a la región de Amazonas, ¿no?, principalmente distrito de Campo Redondo, una villa Cocochó, ahí con gente también que es de extrema pobreza, ¿no? Porque nos encanta, o al menos principalmente a mí, por la formación que he tenido en Cuba, me encanta trabajar con esa gente que es la que más necesita médicos, no solamente médicos que hayan sido forjados con un tema de medicina, consulta, receta, paciente, nada más. El médico tiene que ser solidario, tiene que ser socialista, tiene que irse a donde realmente es necesitado, donde lo único que hay de repente es un técnico en enfermería que tiene 20, 30 años trabajando ahí y la gente ya le dice doctor a él, pero él no tiene los estudios, ¿no?, necesarios como para tratar, como para resolver una emergencia en ese sitio, como para sacar a un niño que nació prácticamente muerto. Entonces ahí se necesita un poquito más, un poquito desmesuradamente más de estudios en este caso, por ¿no? supuesto, el estudio. Y ahorita me gusta ahí, estoy con mi esposa, con mi bebé, con mi familia, la llevo ahí porque quiero estar un buen tiempo, aprender más, porque todavía tengo 2 años como médico, siento que estoy para aprender más, ¿no? Y trabajar para el MINSA es muy bueno para mí. Y se aprende, bueno, en ese sentido sí te doy la razón, porque tengo una hija que es obstetra, y un poquito parecido, disculpen la acusación, pero ella también cuando estuvo estudiando ya, ella no quería, la mayoría de sus compañeras de estudios querían trabajar acá en el Almanzor, y ella dijo no, yo me voy a las Mercedes porque ahí voy a aprender, ¿no? Ahí voy a aprender más, ¿no? Entonces, o en una posta inclusive se aprende más, no se aprende en la misma práctica, y a veces con las carencias te exige más como profesional, como clínico, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, como lo dices, amigo Gato, en el tema, por ejemplo, de la división que existe en el sistema de salud. Está el MINSA y está ESalud, y ESalud es prácticamente un ente particular, ¿no? A mí me descuentan casi 500 soles todos los meses ESalud. ¿Por qué? Por supuestamente yo pertenecer. A mí no me dicen dónde quieres asegurarte ni nada. El Estado me descuenta esa cantidad de sueldo. Me obligan, así como los profesores, hay que muchísimas empresas. Y yo no me voy a atender, ¿no? Nunca me he ido a atender. En alguna otra oportunidad, pero para atenderte tienes que estar asegurado, si eres de Lima, si eres de Chiclayo, en tal sitio. O sea, prefiero de repente yo tratarme a mí, tratar a mi familia, ¿no? Por los estudios que tengo. Pero si es que hubiera un solo sistema en el que todo tipo de asegurado, ¿no?, que sea trabajador para el Estado, para una empresa pública o lo que sea, y el Estado sea el encargado de financiar todos los gastos, desde una extracción de dientes hasta una cirugía, ¿no?, un maxilofacial o algo así, entonces estaríamos hablando de una escala grandísima de mejora, ¿no?, de años, de 10 a 15 años por lo menos, ¿no? Acá el tema con la salud es que la salud se está privatizando. Debería ser la salud de los peruanos y para los peruanos. Bueno, a grosso modo, si nosotros tomamos en cuenta los ingresos por las aportaciones a las que son obligados los trabajadores del Estado y de las empresas privadas, porque de todas maneras tienen que aportar parte de su sueldo el trabajador y otra parte la aporta el empleador.
pero obligatoriamente todos aportan a esa salud, ¿no? Entonces, a grosso modo, como repito, si tomamos en cuenta los miles de millones de ingresos que tienen diario, semanal, mensual, anual, y si se administrara como debe ser, y con un sistema de gobierno que realmente piensa en la mayoría, la atención de los hospitales y centros de atención de salud debería ser la mejor, pero lamentablemente vemos que ese dinero se administra mal, se destina a otros fines. Entonces vemos, tú lo ves mucho mejor como médico y nosotros como pacientes, la aglomeración, las colas para conseguir cita, las colas para ir para la farmacia, para los medicamentos, y encima o no se consigue la cita, no hay los medicamentos, no hay los insumos en laboratorio para que se hagan los análisis correspondientes, y es una tortura real para el paciente, ¿no? de salud, porque hay una mala atención. Esa es la realidad, pues, ¿no? Sí, pues usted como paciente incluso me imagino que debe estar asegurado, tiene su seguro en salud, claro, ¿no? Y usted lo habla por experiencia propia. Por supuesto. Yo también, y eso como que incomoda, y en realidad nosotros somos los pacientes en ese momento, pero perdemos la paciencia por todo lo que se ve ahí, ya nos volvemos impacientes. Sí, a mí me ha pasado directamente, a mi esposa, ¿no? Cuando se han ido en algún momento a atenderse con mi bebé que ha sufrido algún tipo de enfermedad, molesta bastante porque uno está pagando y está pagando, claro, algo bastante alto, ¿no? Entonces ahora pasó una cosa singular, ¿no? El MINSA ha subido un poco más los sueldos a los médicos e incluso la atención es hasta ya mejor que salud. ¿Pero a qué se debe esto? A que los médicos, que es algo que no se debería hacer, tuvieron que reclamar, tuvieron, claro, que hacer huelgas, tuvieron que hacer paros, ¿no? Solamente se atendía emergencias, los perjudicados fueron los pacientes, pero si el Estado no valora esto con los médicos y si el Estado ahora no valora lo que está pasando con los profesores, entonces ¿qué estamos esperando en cuanto a salud y en cuanto a educación? Que más, claro, bien baje el nivel de atención y baje el nivel de escolaridad, el nivel de preparación, claro, ¿no? La calidad educativa. La calidad. O sea, es un tema de Estado directamente y es un tema que ahorita a 2 meses nosotros de las elecciones, muchísimos de los peruanos no saben por quién votar. Están, claro, esperando de repente que no sé, que viendo los programas, ¿no?, basados en los medios mediáticos, o sea, la televisión, claro, lamentablemente lo que existe ahora es basura, que te informan lo que las grandes corporaciones quieren, de repente los que los candidatos con bastante poder quieren. Están orientados una orientación mala, ¿no? Le dan al público, ¿no? Y tal vez por la ignorancia que existe entre la mayoría de los peruanos, porque son de recursos humildes, ¿no? Porque son de otro tipo de condiciones, ven esos programas, no se orientan a otras cosas y ahí es donde deciden mal, pues, y le dan el voto a quien en realidad va a llevar peor el país de lo que está, ¿no? O sea, hay que enterarnos antes de votar. Claro. Guillermo Luis Fiestas, hablemos de Cuba. Bueno, sobre Cuba hay controversia porque lógicamente quienes han estado allá conocen la realidad del sistema de gobierno, de política educativa, política de salud de Cuba, pero quienes son contrarios y lo que es de repente un poco contradictorio, ya no viven en Cuba, son los que están fuera de Cuba, que han salido de Cuba, ¿no? Por ejemplo, hace poco un esposo de una amiga que estuvo acá en Chiclayo, y él ha salido ya de Cuba hace mucho tiempo, vive ahora en Miami, y sin embargo él es un crítico acérrimo del sistema de gobierno de Cuba, ¿no? Y me decía de que, por ejemplo, me decía él de que el sistema de salud, el sistema de salud del gobierno cubano dice que es malo, que es pésimo, que no es bueno para la gente pobre y que realmente solamente había privilegios para ser atendidos bien. Tú has estado allá, ¿cuál es la realidad? Mira, lo que te digo, ¿no? Lo que le digo a las personas que me están escuchando es que ningún sistema de Estado hasta el momento tiene lo que tiene Cuba, que son por cada 200 familias, ¿no?, un médico, un médico de cabecera. España trató de implantar ese sistema y le fue empezando a dar bastante, no solo que ahora con la crisis económica como que
desistió un poco, ha bajado. Pero que haya un médico encargado de la promoción y de la prevención, porque lo que pasa con Cuba no es que la gente se enferme y que asista para una operación X, para curar tal enfermedad. La gente allá no se enferma. Es más difícil promover, ¿no? Promocionar, tratar de prevenir la enfermedad a que se enferme la persona. Más de la prevención que la curación. Más de la prevención que la curación. Allá ninguna persona es capaz de irse a una farmacia a comprar un medicamento si no lleva receta médica con la colegiatura del médico. ¿Por qué? Porque aunque sea el paracetamol, aunque sea el ibuprofeno, no debería darse sin receta médica. Aquí en Perú tú te vas a un sitio, te dan antibiótico y te dan cualquier tipo de medicamento que de repente le hace daño a los huesos de un niño, le produce retardo en el crecimiento, pero te la recetó el farmacéutico que tal vez tiene 3 meses o 6 meses de experiencia, y eso pasa porque hay un mal sistema de educación. Con Cuba no sucede eso, ¿no? La gente que salió de Cuba por muchísimas cosas. O sea, en Cuba hay 11 millones de personas. De los 11 millones de personas hay más de 6 millones de personas que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, en Miami. En Miami inclusive han formado, ¿no?, una ciudad que es la pequeña Habana, le dicen. Entonces esa gente sale del país y sí, así como sucede en muchos casos en Perú, y tal vez hablan mal del gobierno, porque más de 50 años de revolución tiene que tener sus detractores y gente que está en contra de eso. Pero esa gente no conoce en Cuba la delincuencia. Ellos no están, ellos solamente ven la delincuencia por televisión. Pero también como ven la delincuencia por televisión, ven otras cosas que las novelas, tal vez algunas cosas les meten, ¿no? En Miami hay muchos programas que están llegando a Cuba por el internet y por todo eso. Y entonces los cubanos que piensan, a veces lo que sucede es que alguien lo que no tiene, tal vez lo quiere. Y todos los que salen y se dan cuenta cuando vienen acá a Perú, por ejemplo, me ha pasado con casos de amigos que se han enfermado y que en el hospital haciendo largas colas y colas y colas no son atendidos, no quieren y quieren regresar a su país, ¿no? Por el sistema que hay allá, por el sistema de educación, por el sistema de salud, por la delincuencia que no existe la delincuencia allá en Cuba, y por el tema principalmente de el fomento del deporte que hay, porque también está en el campo de la salud. ¿Cuántas medallas olímpicas de oro tiene Cuba? Han comparado con Canadá, con en Estados comparación Unidos, con su China. Población, y bueno, realmente es se promueve mucho el deporte, no hay drogadicción allá, no hay violaciones como aquí, no hay secuestro, no hay ese tipo de cosas. O sea, ¿qué padre o qué familia no quiere esa tranquilidad, ¿no? Ese sistema de vida, y que la salud esté muy bien dada para su familia, para su vida? Que puede salir, pero o sea, hay una guerra contra el gobierno cubano desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Existe. Hasta ahora todavía sigue bloqueado Cuba. Desde cuando pasó con Kennedy, que le impusieron el bloqueo con la crisis de octubre, entonces pocos países estuvieron a favor recientemente en el tema de abrirle nuevamente el bloqueo, ¿no? De quitarles el bloqueo. Bueno, ahí en ese sentido está mejorando ya las relaciones entre Cuba y Estados ahora ojalá Unidos, ¿no? que mejore bastante. Y con el tema de Cuba aquí en Perú tiene bastante influencia. El cubano se parece bastante al peruano, en el buen sentido. Es muy amable, muy solidario, muy alegre, muy jaranero, y te mete el tú de frente. Claro, aquí está, como el cubano. Ahí nos parecemos. Aquí está bastante metido el tema de la salud de Cuba, aquí en Perú, el tema de la educación, porque hay bastante, ¿no?, influencia. La comida inclusive cubana tiene bastante influencia de la comida peruana. Otra cosa, la música. La música no es una música depresiva, ¿no?, en el que te pones a pensar, es una música alegre. Que tenemos en común lo que es afro, pues, ¿no? Claro, lo que es afro, tenemos en común, y sería algo grandioso, ¿no?, un paradigma inclusive, que nuestras relaciones con Cuba se mejoraran bastante. Lo digo por haber vivido 7 años ahí en Cuba. Dime rapidito, porque antes de pasar al tema de los medicamentos genéricos, si tuvieras, porque dicen también que el sistema es cerrado, que no permiten de repente por ahí que te quedes a trabajar o que lleves a tu familia, si tú hubieras querido quedarte a trabajar en Cuba y llevar a tu familia, ¿hubieras podido hacerlo? Sí, nos daban esa oportunidad a nosotros. Claro, pero tú has querido regresar acá. Claro, yo quería regresar. Lo que pasa es que yo me fui con una sola idea: hacerme médico allá, estudiar en uno de los mejores países en cuanto a la medicina, regresar a mi país para lo que yo pueda haber aprendido allá, empezar a emplearlo acá, porque yo soy chiclayano, no soy peruano, o sea, no era mi idea quedarme ni viajar a otro sitio. Ahora que estoy con mi esposa, no he regresado acá con mi padre,
tengo bastante influencia, ¿no? Él me está dejando un legado de lo que es el socialismo principalmente, claro. El socialismo neto, lo que significa, ¿no? Ser bueno, ser amigable, ser humilde y ser sencillo con las personas y ayudarlas a resolver sus problemas. ¿Cómo? Principalmente aquí, con los consejos, con la docencia, porque yo no soy tan joven, ya tengo 32 años. Cada vez que tengo oportunidad trato de enseñarle algo a los muchachos para que puedan construir, ¿no?, su vida, puedan encaminarse bien. Claro. Nosotros teníamos la oportunidad de quedarnos allá en Cuba, pero yo quise aquí estar acá porque gracias a mi padre también pude optar por esa beca, pues porque esa beca, claro, no se la debo. Hay un convenio, creo, ¿no?, entre los gobiernos. Ahora ya no está, ya no se dio. No. En el tema de Alan García, el presidente Alan García estuvo presionando y estuvo molestando mucho al gobierno cubano y al gobierno venezolano, ¿no? Estuvo claro, difamando y hablando mal, que les perjudicó mucho y lamentablemente a muchos estudiantes los regresaron a Perú. Yo fui uno de los que se quedó porque traté de como sea, claro, ¿no?, terminar la carrera, pero allá era una beca completa en la que nos daban comida, o sea, integral, claro, donde quedarnos, ¿no?, a vivir, ropa inclusive, y los estudios, ¿no?, y buenos estudios, porque los médicos cubanos que nos enseñaban directamente nos hablaban sobre muchísimas cosas que yo me siento ahora agradecido al gobierno cubano, al pueblo cubano, ¿no? Bueno, una más de Alan García, ¿no? Que bueno, ya, ¿para qué? Pues, como dicen, uno raya más al tigre. Una más. Hoy sí hablemos de los medicamentos genéricos, porque acá hay realmente este problema entre los medicamentos genéricos y los llamados de marca, ¿no? Comerciales. Mucho más con la firma del TPP, ese famoso TPP, que como ya se está diciendo, va a perjudicar al Perú y el gobierno lo viene desconociendo y ya lo firmó a espaldas del pueblo y sin siquiera divulgar el contenido de este tratado, que realmente va a perjudicar sobre todo la salud de los más pobres. Entonces, la comparación es, en cuanto a medicamentos genéricos y los llamados de marca, ¿cuál es en Cuba cómo se da esto? Bueno, primero, en Cuba existen conocidos 2-3 laboratorios pertenecen al Estado, porque los laboratorios son nacionalizados, ¿no?, cubanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? O sea, es algo tan fácil de hacer lo que puede hacer un gobierno supuesto, ¿no? En todo caso, un gobierno no sea de izquierda, sea socialista, o un gobierno que tenga buenos pantalones. Nacionalizar los laboratorios aquí en Perú y mejorar la calidad, claro, ¿no?, de los genéricos, porque el componente activo como tal no va a cambiar nunca. Claro, ese es lo esencial, por ejemplo, ¿no? O sea, lo más común, el paracetamol, el nombre comercial Panadol, que claro, ahora ha salido con un montón de laboratorios. El Panadol, el paracetamol, con su composición 500 miligramos, una tableta, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero yo me compro un Panadol y es mejor. O el Naproxeno y el Apronax, ¿no?, que es la misma composición. Pero los productos comerciales, aparte de ser más caros, ¿no?, tienen más concentración que los genéricos, porque no hay una política de Estado en el que se encargue de ver el control de calidad de los medicamentos, los genéricos. Es por eso que mucha gente está confiando más en los productos comerciales y no en los genéricos. Es la misma composición, pero no hay un control ahí con los genéricos como lo hay en Cuba. O sea, los medicamentos cubanos hasta son muy buenos, porque yo traje acá bastantes medicamentos en el que empecé a regalarle a mi familia, ¿no? Y he visto la composición de una amoxicilina con una amoxicilina cubana. Son genéricos ambos, cuestan casi lo mismo o menos el de Cuba, ¿no? La diferencia de un genérico aquí en Perú con un comercial es más o menos de una sola pastilla, es de $1.50 de diferencia. En uno te cuesta 20 céntimos y en el otro te cuesta 2 soles, ¿no? El Naproxeno y el Apronax, y de forma exagerada. O sea, le están dando concesión a empresas extranjeras que fundan sus laboratorios aquí y hacen negocio con la salud de las personas. Y para mí la salud no debería ser un negocio, ¿no? O sea, si tú quieres, ¿no?, tener tu plata, tu negocio, tu ropa, lo puedes hacer, porque igual puedes ganar buena plata. Pero fomentar más el tema del apoyo social, ¿no?, de la inclusión social, de ayudar a personas que no son. Cuando vivas en un sitio, no
que yo le digo al señor Kuczynski, le digo a Keiko, a las personas que están tratando de irse por una semana, por días a vivir con ¿no? Asentamientos humanos, donde tienen todo, inclusive, que se vayan a vivir, no sé, a Puerto Bermúdez, que se vayan a vivir en las zonas así endémicas, donde hay paludismo, donde hay dengue, que se vayan a vivir con esa gente, a ver, pero que vivan un año entero. No por campaña política, por la llegan una mañana o un día por una mañana, un día, y que coman lo que comen allá. Van a desinfectarse, pero con lo más... Y entonces que vean la necesidad de tener, aunque sea un naproxeno ahí a la mano. Ya. Tú mencionaste algo y que te quiero recalcar, ¿no? Algo que el gobierno lo viene negando a voces, a gritos, pero que tú has dicho ya un poco de pasada y que quiero que más bien que lo refuerces sobre la privatización de la salud, de salud en este caso acá en el Perú, que como reitero, el gobierno lo niega, pero que hay parece señales, síntomas de que esto se está dando o se quiere dar, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás en Chiclayo, con el Policlínico Nailán, hace poco, inclusive los trabajadores con el sindicato hicieron algunas movilizaciones y protestas porque se quería prácticamente desaparecer o quitarle el nivel de policlínico a ese centro de salud, ¿no? Y entonces, de repente estas son las señales de que el gobierno, aunque diga que no, está buscando privatizar la salud acá en el Perú. Mira, cualquier tipo de negocio que se encargue para tratar de no solamente solventar, sino de cubrir las necesidades básicas de la persona, siempre va a ser un buen negocio. Entonces el gobierno sabe eso claramente, como por ejemplo la salud, ¿no? La educación, claro, la alimentación, el vestir y la vivienda son las 5 necesidades básicas de toda persona, y principalmente salud y alimentación. Claro, lo básico. Entonces, si tú vives en un país donde tú le pagas impuestos, donde tú haces cosas por ese país, donde tú eres una persona de bien, es ese país como tal, porque recibe Producto Bruto Interno, recibe las concesiones, recibe todos los impuestos de las personas, de las regiones, hasta ahora sigue con el centralismo y muchas cosas, tiene el deber de cubrir tu necesidad, ¿no? De salud, con la fomentación de equipos de salud, brigadas, hospitales, especialistas, más médicos, obstetrices, enfermeros y todo lo demás, y con infraestructura inclusive. Entonces, ¿cómo se va a privatizar la salud para solamente la gente que tiene plata pueda acceder a esos servicios? Claro. Y la gente que no tiene plata, o sea, ¿por qué la desigualdad, no? O sea, si nosotros somos personas que nos miramos y decimos somos iguales ante los ojos de Dios, todos somos iguales, entonces ¿por qué la salud solamente va a ser para las personas que tienen plata, tienen dinero? O sea, el que no tiene dinero se muere. Se muere, claro, se muere. O sea, con salud y con educación yo no estoy de acuerdo en que se privatice, ¿no? Y sí, el tema de salud ya es prácticamente particular, ¿no? Claro. Es una privatización lo que se ha dado ahí, y se van a continuar dando más todavía, más aún, dependiendo de quién entre a gobernar. Bueno, tú has dicho algo muy cierto, ¿no? Porque yo había mencionado de que todos los trabajadores públicos o privados están obligados a aportar a esa salud, pero aparte de ello, esos mismos trabajadores que están aportando parte de su sueldo a esa salud, con sus impuestos también están contribuyendo con el Estado. Y entonces lo que tú dices también es muy cierto, ¿no? Y es censurable que el gobierno ahora pretenda quitar este derecho o este servicio de salud a los más pobres y que quiera privatizarlo, y como tú también has dicho muy bien, entonces el que no tiene plata se va a morir más rápido, pues, ¿no? Porque no va a poder ser atendido, ¿no? Sí, esa es pues hay una ley que la protege el Estado, supuestamente entre comillas, ¿no? Porque se ven muchas cosas, que es la ley de emergencia, que cualquier persona que corre riesgo su vida tiene el derecho de ser atendido, aunque sea en la clínica más cara, ¿no? Claro, en cualquier sitio, aunque no tenga seguro, no tenga de inmediato.
O sea, pero hasta... ¿Esto no se cumple? Yo me he dado cuenta porque yo he trabajado en ambulancias, he trabajado, ¿no?, como médico de emergencias, en muchas cosas, y llego donde un paciente que primero, desde el que está cuidando, está cerrando la puerta ahí. No. O sea, eso de ahí es un delito, y un delito grave, porque esa persona se muere. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, con salud, que a la final es cualquier cosa que uno haga, no, lamentablemente ahora estamos rodeados de malos fiscales, malos jueces, inclusive malos policías, y que por ellos pagan pato, como se dice, ¿no? Popularmente, todas las demás personas, que son buenos, y no ayudan, buenos. claro, no ayudan, ¿no? Si es que de repente hubiera primero buena justicia, que las cosas se hagan justamente, todas las demás necesidades de las personas serían cubiertas de la mejor manera, ¿no? Pero lamentablemente la triste realidad de los servicios de emergencia, bueno, hablamos de salud, es muy demasiado limitados. Tremenda, demasiado. porque por ejemplo, eso a mí me consta por un familiar, ¿no?, en emergencia del Almanzor, que es un hospital nacional, no sé qué. Lo que tú dijiste, está el guachimán ahí que no te deja pasar, y tienes que ponerse un poquito fuerte. Y el maltrato, tienes que ser... No, y entrar, ¿no? Si no hay una persona que tenga carácter un poquito, no... Claro, o un contacto, claro. O de repente mentirle y decirle, voy a llamar a mi tío, tal cosa. No tiene que recurrir a esas cosas las señoras para que a sus hijos los atiendan, pero eso está mal, pues. Una vez adentro, no, es el colmo, que para el paciente que llega de urgencia no hay a veces ni una camilla. Mi padre estuvo el año pasado 12 horas sentado en una silla de ruedas en el servicio de emergencia, porque ni siquiera había una camilla para acostarlo, ¿no? Y los familiares acompañantes tenían que estar, por último, y yo tuve que dormir tirado en el suelo, ahí, pasar mi noche ahí acostado en el suelo, porque no había ni siquiera dónde sentarse. Claro, o sea, demasiados pacientes para poco lo que gastan en salud. ¿No? Y si es para cubrir supuestamente no a tantas cantidades de personas, es muy poco lo que gastan en salud. No se invierte. Claro. Y otra cosa que te debe haber pasado a ti, cuando te vas al servicio de salud, cuando estás en consulta con el médico y le empiezas a explicar, doctor, me duele aquí, tengo esto y esto. El doctor a las justas y te mira, empieza. Tómese una de estas cada 8 horas por 5 días, tal, y después viene en una semana, pero no te explica y te dice qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque ahora de salud te ponen como mínimo 25 pacientes que tienes que atender por día. Le exigen al médico a que los atienda así lo más rápido posible. Y no es pues la salud, tú tienes que decirle desde cuándo le ha empezado el dolor, qué es lo que tiene. Mire, le explico, usted se va a tomar esta pastilla porque esto de acá le va a ocasionar un efecto analgésico, antiinflamatorio y tal cosa. Entonces lo que usted tiene que hacer es dedicarse a esto. Tome bastante, o sea, promover, hablar con el paciente para que aunque tú le estés dando, como no siempre tomo de ejemplo este medicamento, aunque le estés dando un paracetamol, el paciente se vaya contento por lo que tú le has explicado, ¿no? Y yo hago un llamado a todos mis colegas médicos, que nosotros firmamos un acuerdo, ¿no? Nosotros, que la salud, de ética, ¿no? Claro, el juramento hipocrático también, ¿no? Sobre todo, tenemos que, aunque en algún momento uno pierda la calma, un momento alguno esté estresado, uno no haya perdido ese temperamento que uno tiene, pero el paciente es el paciente, y si se va a nosotros es porque quiere una mejoría, quiere que nosotros le resolvamos su problema, y tenemos que hacer como un llamado a nuestra conciencia para nuevamente tener esas fuerzas para tratar bien a la gente, al paciente, porque así nos damos a querer, ¿no? Así vamos a tener más confianza con nuestros pacientes. Bueno, Guillermo Luis, ojalá hubiera más médicos como tú, te has hecho una invocación a tus colegas y me parece muy acertada, porque también lo que has dicho es real, ¿no? Hace poco yo fui atendido por un médico internista, y aunque te parezca increíble como médico que eres, el médico internista nunca me ocultó. Solamente me conversaba, me preguntaba, a ver qué tiene, qué le duele, qué siente, qué le duele. Y bueno, y si me atendía, y si me indicaba análisis, y si me indicó de repente por ahí placas de radios, ¿por qué? Porque mi hija es visitadora médica y lo conoce, y le dije, soy papá de fulana de tal. Como, ya señor, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué dice? O sea, le digo, doctor, necesito placas de rayos porque me siento mal de los huesos, necesito análisis. O sea, yo tenía que decirle y él me indicaba, ¿no? Y él me indicaba los análisis y lo que yo quería, ¿no?
¿Pero por qué? Pero si no hubiera sido conocido de mi hija, a lo mejor ni siquiera me indicaba. Y ahora inclusive estoy pidiendo que mejor que me vea otro internista, porque hay unos que sí dicen que lo que tú dices, ¿no? Que sí te escucha bien y conversa, no sobre todo que conversa. Bueno, Guillermo Luis Fiestas, ha sido un gusto dialogar contigo. Ojalá en otra oportunidad podamos seguir dialogando sobre la salud ya acá en el Perú, ¿no? Y yo creo que también de repente a posteriori vamos a ver a Guillermo Luis Fiestas como candidato también. Sí, ojalá que todo salga bien, ¿no? Agradezco la invitación, como te digo, y ojalá que nos encontremos en una posterior ocasión. Un mensaje que quisiera darle a las personas que me están escuchando es, así como en cualquier otra parte del mundo, también en Perú hay buenos médicos, claro. Hay buena gente que hace cosas positivas. Yo no confío en otra persona más que en alguien que de repente tenga algo de lo común que yo he hecho y que me haya cambiado un poco el comportamiento. Confío bastante en el gobierno cubano. El candidato a la presidencia que hoy está, ¿no?, en las encuestas y que lo ponen como lo minimizan es Vladimir Cerrón. Es un médico neurocirujano, especialista, 11 años formados en Cuba. Confío en él porque tiene muchísimas de las cosas. Yo he conversado directamente con él tiene bastantes cosas también de las que no, bastante semejanza en comportamientos y en muchas actitudes. Y ojalá que la gente que entienda de que ahora hay que cambiar, ¿no?, en realidad completamente de raíz de gobernante, ¿no? Vladimir Cerrón, que es un neurocirujano, que es Perú Libertario, el partido político al que yo pertenezco, creo que es la mejor opción ahorita para la dificultad en la que nos encontramos. Y te agradezco a ti, ¿no?, una de las personas, por invitarme acá, por la confianza que le tienes a mi padre, ¿no? Muchísimas gracias, a ti, amigo gracias. Gato.